Bien amigos, continuamos con ustedes. Hoy día estamos analizando las informaciones que ofreció el gobernador del Banco Central la semana pasada a la opinión pública sobre el comportamiento de la economía dominicana en el año 2013. Fueron cifras preliminares las que ofreció el gobernador. Muchas de ellas sufrirán tal vez alguna pequeña modificación cuando ya sean más o menos definitivas, pero ya las mismas nos indican cómo evolucionó la economía. Y yo creo que ese gráfico que presentamos, que Olguita estaba explicando, es bien importante porque ahí se ve cómo iba creciendo cada trimestre la economía dominicana. Fíjense que en el primer trimestre apenas creció 1.3%. En el segundo creo que creció un 2.8%. En el tercero un 5.5% y en el último un 7.2%. Al final lo que tenemos ahí es el comportamiento acumulado que da un 4.1%. Entonces, ese primer desempeño de la economía, el primer trimestre, hizo que las autoridades comenzaran a tomar decisiones en materia de política monetaria y en materia de política fiscal para evitar que se pudiera repetir un comportamiento tan lento de la economía en los semestres subsiguientes. Ahí entonces comienza la política monetaria con la liberación del encaje legal y las autoridades con la política fiscal comenzaron entonces a reactivar las inversiones públicas y ya comienzan a verse los resultados. Yo creo que es importante que vayamos viendo cuáles fueron los factores, ¿no?, que dieron para que la economía evolucionara de esa manera. Correcto. Como vemos, anunció el señor gobernador, la economía en el último trimestre del año creció 7.2%, con cifras preliminares como a enero-noviembre, prácticamente la mayoría, información parcial de diciembre, pero todo apunta a que va a cerrar muy cerca en la cifra definitiva de este 7.2%. En términos de las actividades que sustentan ese crecimiento del Producto Interno Bruto de 7.2% en el último trimestre, está el agropecuario, 7.8%, ahí hubo un apoyo masivo del Poder Ejecutivo y el Gobierno en materia de financiamiento del sector. Las minas y canteras, 114.1, todo el mundo sabe, con la producción de oro de la Barrick, fue fundamental. Y el sector construcción, que ahí con un crecimiento de 19.7%, que algunos economistas del centro de pensamiento, ¿verdad?, y otros en las redes sociales han estado pues preguntando o cuestionando sobre este crecimiento de 19.7%. Pues bien, por el lado de la producción, ¿no?, el lado del valor agregado, nosotros en Cuentas Nacionales usamos indicadores e información directa de las empresas. Uno de los sectores que recibe información más oportuna es precisamente el sector de la construcción. Yo les puedo decir que las ventas en volumen de cemento en octubre y diciembre crecieron 25.1%. Eso es contundente. Que de manera complementaria al cemento, siempre la arena, la grava y gravilla, porque tienen que mezclarse para construir, también crecieron un 25% en línea con las ventas del volumen de cemento. Tenemos también que el cemento asfáltico, con la reactivación de las obras viales. Aquí veo información de que en 2013 se han construido 1.451 kilómetros de carreteras, según información del ministro, ¿no? Además de terminación en asfalto en 675 calles, etcétera. El cemento asfáltico en el último trimestre creció 420%. Estaba un crecimiento importante. Tenemos también pintura 12.5, varilla 16.8, y los préstamos, si queremos ver también bien como la contraparte financiera de construcción, los préstamos del sector construcción en enero-diciembre fue 17%. O sea que hay una consistencia totalmente, sí, o sea, por que el avala lado, lo que es el resultado de un sector con un efecto multiplicador tan alto como es el como, sector de la construcción. Como decía el señor gobernador en su ponencia de la rueda de prensa, también influyó todas las soluciones habitacionales que se construyeron. Hablábamos de entre privadas y
y públicas, ¿no? Unas 12.447 soluciones habitacionales. Ahí hay 3.450 de naturaleza privada, hay viviendas nuevas por el INVI y unas 8.000 y tantas reparaciones, reconstrucciones, cambio de piso, etcétera, que inciden en el sector construcción de manera directa. Entonces, no, y ahí también, Moncholo, esos 20.000 millones, solamente el 85%, significó que más de 10.700 sujetos de crédito en esos distintos sectores productivos recibieron apoyo financiero para sus actividades y para el desempeño de su producción. Eso es lo que genera el efecto derrame, ¿no? Desde el inicio, porque eso impulsa, ¿no? Uno tiene tasa fija a un máximo de 9% a 6 años y eso te impulsa el financiamiento inicial. No tienes que esperar el mecanismo de transmisión natural de la política porque está incidiendo directamente, de ahí la bondad de cuando las situaciones y las circunstancias lo ameritan, actuar directamente con este tipo de liberalizaciones. El incremento de los préstamos global fue de más de 85.400 y tantos millones, 3.2 veces. Más que el año 2012. Al sector privado de moneda nacional, que es lo que motoriza. Ahí están totales, moneda nacional y moneda extranjera, de los 84.000 millones. Pero el sector privado todo. Sí, al sector privado, correcto. Y entonces esa es la contraparte financiera, se ve claramente que es un importante crecimiento del crédito. Y ese 4.1, perdón Luis, en el contexto de América Latina y con relación a ciertos cuestionamientos de proyecciones que tenía el Banco Mundial y el Fondo. Sí, fíjense, el Fondo Monetario actualiza sus proyecciones 2 veces al año, ¿verdad? Hay veces que hace ajustes intermedios, updates, como le dicen en inglés, en julio también, pero normalmente actualizan las proyecciones 2 veces al año. Sacan el World Economic Outlook de abril y el de octubre. Entonces, ellos empezaron el año con una proyección de 4.5 para la economía dominicana. Al ver los resultados del primer trimestre, ajustaron luego a 2.2, luego a 2 en octubre y cerraron el año con esa proyección. Ellos hacen la proyección para un sinnúmero de países y no significa que ellos hicieron esa medición o esa proyección, ese dato en octubre mismo, ¿no? Ellos tienen un rezago entre el tiempo que hacen las estimaciones los técnicos del FMI y el tiempo que sale la publicación. Lo mismo pasó con el Banco Mundial, que todo el informe sale en enero, ¿verdad? Pero el informe de enero ni siquiera contempla en ese 2.5 el 2.9 de enero, el 2.9 de enero-septiembre. Está claro, ¿no? Y si uno lo mira detenidamente, ¿verdad? Y sin un interés sesgado, se da cuenta que es evidente el rezago entre el momento en que se hace la estimación de los técnicos del Banco Mundial, del FMI, y cuando sale el dato. Ese dato de 2.9 fue ampliamente discutido. Ya tenemos incluso lo que pasó por el lado de la composición del PIB gasto de ese 2.9. Veíamos que efectivamente la demanda interna en ese momento todavía estaba rezagada. Pero ya con este crecimiento del último trimestre, la demanda interna va a cerrar en números positivos este último trimestre, que es importante porque eso refleja, ¿no?, que el efecto de las medidas ya ha empezado a repercutir y va a seguir repercutiendo en este nuevo año 2014. Y repasamos agropecuario, construcción, otros sectores, por ejemplo, ¿qué pasó con comercio, con manufactura? ¿Qué pasó con otros sectores también? Ahora te digo, después de ese 19.7, que quería hacer el aparte, ¿verdad? Los servicios en su conjunto crecieron 3 y ahí se destacan 2 actividades, que es la intermediación financiera 10.6 y el turismo, el hotel, bar y restaurante, actividad 8.5. Pero esa es muy buena pregunta, Rosana, esa que tú haces de ese cambio de tendencia, ese punto de inflexión. Si nosotros vemos, en comparación con lo que estaba sucediendo a principio de año, ¿no?, los sectores que se encontraban rezagados eran manufactura local, una preocupación, sobre todo porque su vinculación con la generación de ingresos fiscales, ¿no? La construcción estaba rezagada, enero-marzo, comercio, se mantuvo rezagado desde el último trimestre del 2012 y consistentemente se mantuvo rezagado hasta este último trimestre, en el cual crece un 2%, pero está en terreno positivo ya
Que eso ya es un esto punto, ya pues refleja que hay una mejoría ya incipiente que esperemos que siga repuntando en este año. Comercio. Entonces, comercio, hotel, y restaurante. Entonces, en el caso de la manufactura, después de haber experimentado una contracción del orden de 3.7% en el primer trimestre, los 3 trimestres subsiguientes creció 1.2, 1.7 y 3.4, la manufactura local. Entonces, el efecto de todo esto es que crece 0.5%, pero eso está influenciado por lo que estaba pasando, ese negativo 3.7 el primer trimestre. Entonces se ve de la reforma tributaria. Se ve un giro, un cambio, ¿no? en la tendencia evidente en el caso de la manufactura local, que es el sector industrial. Entonces no podemos hablar tampoco de patitos feos, ¿verdad? Si uno ve la cifra del cierre de año de 0.5%. No, ese patito feo se lo dirían ellos a sí mismos, sí, porque claro. Yo me hiciera una autocrítica en términos de competitividad y en términos de mi inserción al mercado interno y al mercado internacional. Es que comparado con los otros se veía chiquito, pero hay que destacar. Eso es como un boche a sí mismo, un autoboche. Está bien. Entonces tenemos que también el sector construcción, aquí vemos, luego de haber estado en menos 2.9 primer trimestre, menos 6% en abril-junio, negativo durante todo el primer semestre, hay que estar claro, el sector construcción. Julio-septiembre y octubre-diciembre, 8.6 y 19.7 respectivamente. Pero es que no podía ser de otra manera. Claro, con el empuje de las obras públicas, en tanto en infraestructura, y las medidas del 8 de aulas, mayo, y las medidas del 8 de mayo fueron la medida de la canalización. Y el incremento fueron de fundamentales. Pero vamos a una pausa y regresamos, que vamos a extender este tiempo porque tenemos mucho que decir. Vamos a una pausa y regresamos.